La noche en que lo perdió todo, Alejandro Santillán comprendió que el dinero no compra el derecho a pertenecer. Durante años, su nombre había sido sinónimo de poder. Dueño de corporaciones tecnológicas, edificios que rasgaban el cielo y una fortuna que los periódicos describían con cifras obscenas, Alejandro caminaba por el mundo con la seguridad de quien jamás ha escuchado la palabra no. Pero esa noche, bajo las lámparas de cristal de la mansión familiar, su propio apellido se convirtió en una sentencia. «Eres una vergüenza para esta familia», dijo su padre, con la frialdad de un juez. «Un imperio necesita herederos». El silencio que siguió fue más cortante que el mármol bajo sus pies. Su madre no lo miró. Su esposa, Camila, permaneció de pie junto a la escalera principal, impecable, hermosa, distante. Las pruebas médicas estaban sobre la mesa de caoba, abiertas como una herida. Estéril. La palabra parecía escrita en fuego. No importaban sus logros, ni los contratos firmados en 3 continentes, ni los premios empresariales. En esa casa, Alejandro ya no era el visionario que había multiplicado la fortuna familiar. Era el hombre incapaz de dar continuidad al linaje. «Te transferiremos lo que te corresponde», añadió su padre. «Pero no seguirás viviendo aquí». Y así, con una maleta preparada por manos ajenas y el eco de sus propios pasos en el vestíbulo, el millonario fue expulsado del lugar que había llamado hogar desde la infancia. La prensa nunca supo la verdad. Oficialmente, Alejandro decidió tomarse un retiro estratégico. Nadie habló del diagnóstico. Nadie habló de la humillación. Se instaló en un penthouse minimalista en el centro de la ciudad. Desde el ventanal, la metrópoli brillaba como un tablero de ajedrez iluminado. Tenía dinero, acciones, autos de lujo. Pero el silencio era absoluto. Fue entonces cuando reapareció en su vida la única persona que no lo miraba con lástima. Lucía. Había trabajado durante años como niñera en la mansión Santillán, cuidando a los hijos de los socios y parientes que visitaban la casa. Era discreta, eficiente y poseía una serenidad que contrastaba con la arrogancia del entorno. Un año antes, había renunciado sin hacer ruido. Cuando Alejandro la vio nuevamente fue por casualidad, o por destino. Caminaba sin rumbo fijo por un parque cercano a su nuevo apartamento cuando escuchó risas infantiles. No una, sino 2, idénticas como el reflejo de un espejo. Lucía estaba sentada en una banca de hierro forjado, con 2 pequeños a su lado. Un niño y una niña, de cabello oscuro y ojos inmensos, discutían sobre quién había visto primero una mariposa. Ella levantó la mirada y lo reconoció al instante. «Señor Santillán». No hubo sorpresa en su voz. Solo una suave cortesía. Alejandro intentó sonreír, pero sintió el peso de su derrota. Pensó en darse la vuelta. Sin embargo, algo en la forma en que aquellos niños lo observaban, sin juicio, sin expectativas, lo mantuvo allí. «Ya no soy señor para nadie», respondió, con una ironía amarga. Lucía lo estudió durante un segundo. Luego, con un gesto simple, indicó el espacio libre a su lado. «Para algunos, siempre será Alejandro». Los gemelos se acercaron con curiosidad. El niño extendió la mano. «Soy Mateo». «Y yo, Sofía», añadió la niña con solemnidad. Él estrechó aquellas manos diminutas con una torpeza que no conocía. Había firmado contratos millonarios con más firmeza de la que ahora mostraba ante 2 niños. Durante las semanas siguientes, el parque se convirtió en un punto de encuentro inesperado. Alejandro llevaba café, Lucía, galletas caseras. Los gemelos lo arrastraban a juegos improvisados, carreras absurdas y preguntas imposibles. «¿Por qué los adultos siempre están tristes?», le preguntó Sofía una tarde. Alejandro no supo qué responder. Con el tiempo, empezó a esperar esos encuentros. Descubrió que Lucía trabajaba ahora en una pequeña guardería y que vivía en un barrio modesto, lejos del lujo al que él estaba acostumbrado. Nunca mencionó su pasado en la mansión, ni hizo preguntas sobre el suyo. Era como si supiera que algunas heridas no necesitaban ser nombradas para existir. Una noche, después de una tormenta que dejó la ciudad envuelta en neón y asfalto mojado, Alejandro recibió una llamada. No era su padre. No era un socio. Era Lucía. Su voz, normalmente serena, temblaba. «Alejandro, necesito hablar contigo». 20 minutos después, él estaba frente a su edificio. No era un lugar elegante, pero estaba lleno de luz cálida. Lucía abrió la puerta con los gemelos detrás, abrazando cada uno una pequeña mochila. «¿Qué sucede?». Ella lo miró con una determinación que nunca le había visto. «Nos vamos». «¿Irse?».
¿A dónde? Lucia Respiro Hondo. A un lugar donde nadie nos juzgue por lo que somos. Donde mis hijos puedan crecer sin miedo, y donde tú no seas el hombre que echaron por no poder tener hijos. El corazón de Alejandro se detuvo un segundo. Lucía. Mateo lo tomó de la mano. Sofía hizo lo mismo del otro lado. Y entonces, con la naturalidad que solo los niños poseen, dijeron al unísono. Ven con nosotros. El mundo, por un instante, quedó en silencio. Alejandro sintió algo romperse dentro de él, pero no era dolor. Era una muralla que había construido desde aquella noche en la mansión. No saben lo que están pidiendo, susurró. Lucía dio un paso más cerca. Sí lo sabemos. No necesitamos que seas perfecto. Solo que estés. En la calle, un auto negro pasó lentamente. Alejandro lo reconoció de inmediato. Era uno de los vehículos de la familia Santillán. Las ventanas polarizadas ocultaban los rostros, pero no la intención. No lo habían olvidado. Lucía también lo vio. Sus dedos se tensaron alrededor de las mochilas. No tenemos mucho tiempo, murmuró. El conductor del auto abrió la puerta trasera. Una silueta descendió con elegancia fría, ajustándose el abrigo bajo la lluvia tenue. Alejandro sintió el peso de su apellido acercándose otra vez, dispuesto a reclamarlo o destruirlo. Mateo apretó su mano. Sofía lo miró con esos ojos enormes, llenos de una fe que él jamás había conocido. Lucía sostuvo su mirada por última vez, esperando una decisión que cambiaría el rumbo de todos. Y Alejandro, por primera vez en su vida, entendió que la verdadera herencia no estaba en la sangre ni en los apellidos, sino en la elección que estaba a punto de hacer mientras la figura avanzaba hacia ellos bajo la luz intermitente de los faroles y la lluvia comenzaba a caer con más fuerza, empapando el asfalto y borrando las huellas del pasado justo cuando la silueta levantó el rostro y él reconoció. El rostro de su hermano mayor, Rodrigo. Rodrigo Santillán siempre había sido el heredero perfecto, carismático ante la prensa, implacable en las negociaciones, obediente a los designios de su padre. Sus ojos, idénticos a los de Alejandro pero desprovistos de calidez, lo observaron como si evaluara una adquisición incómoda. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo con una sonrisa apenas insinuada. El magnate caído jugando a la familia feliz. La lluvia resbalaba por su abrigo oscuro. Dos hombres permanecían dentro del automóvil, atentos. Lucía dio un paso instintivo hacia atrás, protegiendo a los gemelos. Alejandro sintió el impulso de colocarse delante de ellos, pero Rodrigo alzó una mano. «Tranquilo. No vine a paliar. Vine a ofrecerte una oportunidad». «Ya tuve mi oportunidad», respondió Alejandro con voz baja. «Y la perdí, según ustedes». Rodrigo inclinó la cabeza. «Padre está dispuesto a reconsiderar. Hay clínicas en el extranjero. Procedimientos experimentales. Incluso, alternativas legales para asegurar la continuidad del apellido». Alejandro entendió lo que implicaban esas alternativas. Un vientre alquilado. Un heredero diseñado como proyecto corporativo. ¿Y si digo que no? Rodrigo miró a Lucía y a los niños con un desdén apenas disimulado. Entonces tu retiro dejará de ser tan cómodo. Hay inversiones que pueden desmoronarse. Puertas que pueden cerrarse. Y compañías que dependen aún de nuestra red. El mensaje era claro. Mateo apretó más fuerte la mano de Alejandro. ¿Ese señor te está regañando?, preguntó en voz baja. Alejandro sintió una chispa de algo nuevo, algo que no era orgullo herido ni miedo, sino responsabilidad. Se arrodilló frente a los gemelos. «No», dijo con suavidad. «Solo está recordándome quién solía ser». Se levantó y enfrentó a su hermano. «No voy a volver». Rodrigo arqueó una ceja. «¿Vas a elegir esto?», señaló el edificio modesto, la lluvia, las mochilas pequeñas. «¿Vas a tirar por la borda generaciones de poder por, qué? ¿Un capricho?». Lucía sostuvo la mirada de Rodrigo sin bajar la cabeza. «No es un capricho», intervino. «Es dignidad». El silencio se hizo pesado. La lluvia golpeaba ahora con más intensidad. «Padre no aceptará esto», sentenció Rodrigo. «Entonces tendrá que aprender», respondió Alejandro. Rodrigo lo estudió unos segundos más, como si intentara descifrar si aquel hombre empapado frente a él era realmente su hermano o un impostor. «Te arrepentirás», murmuró finalmente, antes de girarse y regresar al automóvil. El vehículo se perdió entre las luces de la avenida. Lucía dejó escapar el aire que había estado conteniendo. «¿Estás seguro?», preguntó, esta vez sin firmeza estratégica, sino con vulnerabilidad real.
Alejandro miró a los gemelos. Sus rostros estaban iluminados por la luz cálida del portal, ajenos al peso de las amenazas financieras. No, admitió. Pero sé que no quiero volver a vivir como si mi valor dependiera de un informe médico. Subieron al apartamento. Era pequeño pero acogedor. Dibujos infantiles adornaban la pared del salón. Un sofá gastado, una mesa sencilla, fotografías enmarcadas. Alejandro se detuvo frente a una imagen donde Lucía sostenía a los gemelos recién nacidos. Había cansancio en su rostro, pero también una determinación feroz. ¿Su padre?, preguntó con cautela. Lucía bajó la mirada. No quiso asumirlos. Cuando supo que eran dos, desapareció. Para él, eran una carga. La ironía golpeó a Alejandro con fuerza. Él, expulsado por no poder tener hijos. Aquellos niños, rechazados por existir. No son una carga, dijo con firmeza. Sofía apareció con una manta. Mamá dice que cuando llueve fuerte hay que hacer chocolate caliente. Lucía sonrió levemente. Es tradición. Mientras ella iba a la cocina, Alejandro ayudó a Mateo a quitarse las zapatillas mojadas. El niño lo observaba con atención. ¿Te quedarás con nosotros? La pregunta, simple y directa, atravesó todas sus defensas. Si ustedes quieren. Mateo asintió con una seriedad que parecía impropia de su edad. Entonces ya eres parte del equipo. La noche avanzó entre tazas humeantes y risas tímidas. Pero bajo esa calma, Alejandro sabía que la amenaza de su familia no era vacía. Rodrigo no se había presentado solo para intimidar. Al día siguiente, comenzaron los movimientos. Una llamada de su banco, revisión de líneas de crédito. Un mensaje de un socio, estamos recibiendo presión. Una inversión bloqueada. Lucía lo observó mientras él colgaba el teléfono por tercera vez. Podemos irnos ya, dijo en voz baja. Tengo una amiga en el sur. Un pueblo pequeño. Nadie haría preguntas. Alejandro miró alrededor. El apartamento modesto, los dibujos, las mochilas aún junto a la puerta. Por primera vez en su vida, no quería huir hacia un lugar más grande. Quería quedarse y resistir. No, respondió. Si nos vamos ahora, siempre estaremos escapando. Lucía lo estudió con cautela. ¿Y qué propones? Una idea comenzó a tomar forma en su mente. Durante años había construido empresas desde cero. Conocía inversores que no dependían del apellido Santillán. Personas que respetaban su talento, no su linaje. Construir algo que no puedan tocar. Esa misma tarde, citó a un antiguo mentor, alguien que lo había apoyado antes de que el apellido se convirtiera en su sombra. Se reunieron en un café discreto. Si te desvinculas oficialmente de tu familia, dijo el mentor, perderás parte del capital. Pero ganarás libertad para operar sin su control. Libertad. La palabra resonó como una promesa. Cuando regresó al apartamento, encontró a los gemelos dibujando en el suelo. En el papel, había 4 figuras tomadas de la mano bajo una casa con techo rojo. Ese eres tú, dijo Sofía señalando la figura más alta. Alejandro se agachó, observando el dibujo con un nudo en la garganta. Pero yo no vivo aquí. Mateo negó con la cabeza. Todavía. Lucía levantó la vista desde la cocina. En sus ojos había miedo, pero también esperanza. Y Alejandro supo que la decisión que había tomado bajo la lluvia no era un gesto impulsivo. Era el inicio de una guerra silenciosa contra todo lo que había definido su vida. Tomó el teléfono y marcó el número de su padre. La llamada fue respondida al tercer tono. ¿Sí? Alejandro Respiro Hondo. Renuncio oficialmente a cualquier derecho sobre el holding familiar. Quiero que quede por escrito. Desde hoy, no soy parte de su legado. Hubo un silencio tenso al otro lado. Estás cometiendo un error irreversible, dijo la voz fría de su padre. Alejandro miró a Lucía y a los gemelos, que lo observaban sin comprender del todo, pero confiando. Tal vez, respondió. Pero por primera vez, es mi error. Colgo. Un escalofrío lo recorrió, mezcla de miedo y liberación. Sabía que las consecuencias serían inmediatas. Sabía que vendrían demandas, presiones, rumores. Pero cuando Mateo volvió a tomar su mano y Sofía apoyó la cabeza en su brazo, Alejandro comprendió que ya no estaba solo frente al mundo. Y mientras afuera la ciudad continuaba indiferente, dentro de aquel pequeño apartamento comenzaba a gestarse algo que ningún imperio podía comprar ni destruir, algo que crecería silenciosamente en medio de la tormenta financiera que estaba por desatarse cuando, apenas unos minutos después de la llamada,
Su teléfono volvió a vibrar con un mensaje que no provenía de su familia sino de un número desconocido que decía simplemente, sabemos lo que hiciste. Y no todos están en tu contra. Alejandro sintió que la sangre le descendía con lentitud hasta las manos. Miró la pantalla otra vez. Sabemos lo que hiciste. Y no todos están en tu contra. El número no estaba registrado. No había firma. Solo esa frase, ambigua y peligrosa. Lucía notó el cambio en su expresión. ¿Qué ocurre? Él dudó un segundo antes de mostrarle el mensaje. Mientras ella lo leía, Mateo y Sofía seguían dibujando, ajenos al temblor invisible que comenzaba a sacudir el mundo adulto. ¿Crees que es una amenaza?, preguntó Lucía en voz baja. No lo sé, respondió Alejandro. Pero en mi familia nadie hace nada sin un propósito. El teléfono vibró otra vez. Un segundo mensaje. Mañana. 10 a.m. Café Belmonte. Ven solo. Alejandro conocía ese lugar. No era uno de los restaurantes ostentosos donde cerraba contratos multimillonarios, sino un café antiguo frecuentado por abogados, periodistas y ejecutivos discretos. Un terreno neutral. Lucía sostuvo su mirada. Podría ser una trampa. Podría ser una oportunidad. La noche se volvió larga. Después de acostar a los gemelos, Alejandro permaneció despierto en el sofá, observando las sombras que proyectaban las luces de la ciudad sobre el techo. Durante años, había aprendido a leer el mercado, a anticipar movimientos, a detectar traiciones. Pero esta vez el tablero era distinto. No solo estaba en juego dinero. Estaban en juego personas. A la mañana siguiente, salió antes de que los niños despertaran. Lucía lo acompañó hasta la puerta. Si no regresas en 2 horas, comenzó ella. Regresaré, la interrumpió él con una suavidad firme. Por un instante, estuvieron demasiado cerca. Demasiado conscientes de lo que significaba esa promesa. El café Belmonte olía a madera antigua y café recién molido. Alejandro llegó puntual. Eligió una mesa en el fondo, con vista a la entrada. A las 10 en punto, una mujer de traje gris y mirada aguda se acercó. Alejandro Santillán, dijo, tomando asiento sin esperar invitación. Él la reconoció tras unos segundos. Valeria Núñez. Había sido directora financiera del holding familiar hasta hacía 6 meses. Oficialmente, se había marchado por diferencias estratégicas. Extraoficialmente, su salida había sido abrupta. No esperaba verte, admitió Alejandro. Eso es lo que hace útil esta reunión. Valeria pidió un espresso y fue directa. Tu renuncia provocó un terremoto interno. Hay miembros del consejo que están cansados del control absoluto de tu padre y de la ambición desmedida de Rodrigo. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?, preguntó Alejandro. Que aún posees información, contactos, credibilidad en ciertos sectores. Y, lo más importante, eres el único que ha demostrado que puede generar valor real sin depender de maniobras agresivas. Alejandro cruzó los brazos. Ya no quiero esa guerra. Valeria lo observó con atención. No tienes que volver para salvar el imperio. Pero puedes evitar que lo conviertan en algo peor. Le deslizó una carpeta delgada. Están a punto de adquirir una empresa farmacéutica con procesos cuestionables. Si el trato se concreta, habrá consecuencias legales y humanas. Alejandro hojeó los documentos. Reconoció cifras, cláusulas, nombres. Rodrigo estaba acelerando una operación arriesgada. ¿Por qué vienes a mí? Porque tú renunciaste. Eso te hace impredecible. Y porque no todos creemos que el apellido Santillán deba asociarse con prácticas que arruinen vidas. El peso de la decisión regresó, diferente pero igual de intenso. Si intervengo, dijo Alejandro, mi padre lo tomará como una declaración de guerra. Valeria sostuvo su mirada. Ya estás en guerra. Solo que aún no lo admites. Cuando salió del café, el aire parecía más denso. No se trataba solo de proteger su nueva vida. Se trataba de impedir que su familia cruzara una línea irreversible. Regresó al apartamento con la carpeta bajo el brazo. Lucía lo esperaba junto a la ventana. ¿Y bien? Él dejó los documentos sobre la mesa. No todos están en mi contra. Le explicó la situación con honestidad. Lucía escuchó sin interrumpir, pero sus manos se tensaron cuando él mencionó posibles represalias. Si te involucras, nos expones. Si no lo hago, también. Mateo apareció con un avión de papel. ¿Vamos a volar hoy? Alejandro lo miró, luego a Sofía, que esperaba respuesta. La simplicidad de la pregunta lo golpeó con claridad brutal. ¿Qué clase de ejemplo quería ser?
¿El hombre que huía o el que enfrentaba? Se arrodilló frente a ellos. Sí, dijo con una sonrisa leve. Vamos a volar. Esa tarde fueron al parque. Mientras los gemelos corrían, Alejandro y Lucía caminaban despacio. No quiero que regreses a ese mundo y te pierdas, murmuró ella. No voy a regresar para pertenecer, respondió él. Voy a hacerlo para cerrar un ciclo. Lucía se detuvo. ¿Y nosotros? Alejandro la miró con una intensidad nueva. Ustedes son lo único que no quiero perder. El viento levantó el avión de papel, y Mateo gritó de emoción cuando este planeó más lejos de lo esperado. Sofía aplaudía. En ese instante, Alejandro comprendió que la familia no era biología ni herencia genética. Era elección diaria. Esa noche, comenzó a hacer llamadas. No a los aliados de su padre, sino a inversores independientes, a periodistas de investigación, a antiguos socios que valoraban la ética empresarial. El movimiento debía ser preciso. Días después, un artículo comenzó a circular en medios financieros cuestionando la transparencia de la adquisición farmacéutica. Las acciones del holding fluctuaron. El consejo exigió una reunión urgente. Rodrigo llamó. ¿Qué estás haciendo? Escupió al otro lado de la línea. Protegiendo lo que tú estás dispuesto a destruir. No tienes derecho. Alejandro sonrió con una calma inesperada. Renuncié al apellido, no a mis principios. La tensión escaló. Los medios intensificaron la investigación. El consejo pospuso la adquisición. Pero la respuesta de su padre no tardó. Un citatorio legal llegó al apartamento. Acusaciones de violación de confidencialidad. Daños económicos. Lucía sostuvo el documento con manos firmes. Sabíamos que esto podía pasar. Alejandro asintió. Sí. Esa noche, mientras los gemelos dormían, se sentaron en silencio en el sofá. Si esto empeora, dijo ella. No me arrepiento. Lucía lo observó largo rato, como si midiera el peso de su decisión. Entonces no estamos huyendo, susurró. No. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un número desconocido. Era Rodrigo. Alejandro respondió. El consejo quiere hablar contigo, dijo su hermano, con una frialdad tensa. Mañana. En la sede central. Alejandro miró a Lucía. Ella no habló, pero en sus ojos había miedo y confianza entrelazados. Estaré allí, contestó. Colgó. Sabía que esa reunión no sería una simple conversación. Sería el momento en que su pasado y su presente colisionarían sin intermediarios. Se levantó y caminó hasta la habitación de los gemelos. Los observó dormir, respiraciones suaves, manos pequeñas abiertas como si sostuvieran sueños invisibles. Por ustedes, murmuró. Y mientras regresaba al salón, consciente de que al día siguiente enfrentaría no solo a su padre y a Rodrigo sino a todo el peso de un imperio acostumbrado a ganar, Alejandro entendió que ya no luchaba por demostrar que era suficiente, sino por proteger la posibilidad de construir algo distinto, algo que no dependiera de cromosomas ni de balances financieros, algo que comenzaría a definirse en esa sala de juntas donde lo esperarían con miradas calculadoras y preguntas diseñadas para quebrarlo. Justo cuando las puertas del ascensor se abrieran y él diera el primer paso hacia el interior. Y las puertas se cerraran detrás de él con un sonido metálico que resonó como el disparo de salida de una batalla inevitable. El vestíbulo de la sede central seguía siendo tan imponente como siempre, mármol pulido, columnas de vidrio, el logotipo de Santillán Holdings iluminado en acero y luz blanca. Durante años, ese lugar había sido su territorio. Ahora era un campo minado. Las miradas lo siguieron mientras avanzaba. Algunos empleados bajaron la vista, otros lo observaron con una mezcla de curiosidad y respeto contenido. La noticia de su renuncia y la posterior filtración sobre la farmacéutica ya habían sacudido los cimientos del edificio. El ascensor privado lo llevó directamente al último piso. Cuando las puertas se abrieron, el silencio lo recibió como un jurado expectante. La sala de juntas estaba llena. Miembros del consejo, asesores legales, Rodrigo de pie junto a la ventana. Y en la cabecera, su padre. Don Ernesto Santillán no se levantó al verlo entrar. Tomaste tu tiempo, dijo con voz controlada. Me aseguré de que valiera la pena, respondió Alejandro. Rodrigo soltó una risa brief. Siempre tan dramático. Alejandro ocupó una silla al extremo de la mesa, sin pedir permiso. No estoy aquí para recuperar nada, comenzó. Estoy aquí porque la adquisición que intentan cerrar es irresponsable. Uno de los consejeros carraspeó. Las acusaciones aún no han sido probadas.
Alejandro deslizó copias de los documentos que Valeria le había entregado. Ensayos clínicos manipulados. Demandas ocultas en jurisdicciones extranjeras. Si avanzan, no solo enfrentarán multas. Habrá consecuencias penales. El murmullo se extendió. Rodrigo golpeó suavemente la mesa. ¿De verdad crees que nos preocupa tu repentina conciencia moral? Esto es negocios. No, corrigió Alejandro. Esto es codicia. Los ojos de su padre se endurecieron. Renunciaste. No tienes voz aquí. Alejandro sostuvo su mirada sin titubear. No necesito un cargo para decir la verdad. Una asesora legal intervino. Si esta información se hace pública, el impacto sería devastador. Ya se está haciendo pública, respondió Alejandro con calma. Y no fui el único en filtrarla. El rostro de Rodrigo cambió apenas un segundo, suficiente para confirmar que entendía la magnitud del problema. ¿Qué quieres?, preguntó su padre finalmente. La pregunta flotó en el aire como una moneda lanzada al vacío. Alejandro Respiro Hondo. Que cancelen la adquisición. Que implementen auditorías externas reales. Y que dejen de utilizar el apellido como escudo para prácticas que no resisten la luz. El consejo intercambió miradas tensas. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Y si no aceptamos, qué harás? ¿Destruirnos? Alejandro negó lentamente. No. Se destruirán solos. El silencio fue más elocuente que cualquier amenaza. Tras una deliberación cerrada de casi una hora en la que lo hicieron salir de la sala, Alejandro permaneció en el pasillo observando la ciudad desde los ventanales. Pensó en Lucía, en Mateo, en Sofía. En el dibujo de la casa con techo rojo. Cuando lo llamaron de nuevo, el ambiente había cambiado. Su padre habló primero. El consejo ha decidido posponer indefinidamente la adquisición y abrir una revisión interna. Rodrigo apretó la mandíbula, pero no contradijo la decisión. Alejandro asintió. Es un comienzo. No confundas esto con una victoria, añadió su padre. Sigues fuera de esta familia. Las palabras ya no dolieron como antes. Eso lo decidí yo, respondió. Se levantó sin despedirse. Cuando salió del edificio, el aire le supo distinto. No era triunfo. Era algo más complejo, cierre parcial, tal vez. El teléfono vibró antes de que llegara al coche. Un mensaje de Lucía. ¿Todo bien? Él escribió, por ahora, sí. Pero sabía que aquello no era el final del conflicto. Solo había evitado una catástrofe mayor. La relación con su padre estaba fracturada de manera irreversible. Rodrigo no olvidaría la humillación. Al regresar al apartamento, los gemelos corrieron hacia él. ¿Ganaste?, preguntó Mateo. Alejandro se agachó y los abrazó. No era una competencia. Sofía frunció el ceño. Entonces, ¿por qué estabas nervioso? Lucía apareció detrás, observándolo con atención. Porque a veces hacer lo correcto da miedo, respondió él. Esa noche cenaron juntos. Algo en la atmósfera era diferente. Más liviano. Sin embargo, 3 días después, llegó la verdadera sacudida. Un periodista publicó un reportaje completo no solo sobre la farmacéutica, sino sobre tensiones internas en la familia Santillán. Aunque no mencionaba su diagnóstico directamente, insinuaba conflictos personales. Las acciones del holding cayeron. Rodrigo lo llamó furioso. Esto ya no es solo negocios, espetó. Estás destruyendo nuestra reputación. Yo no publiqué nada sobre nuestra vida privada. Pero lo provocaste. Alejandro guardó silencio un segundo. La reputación no se destruye por la verdad. Se destruye por lo que se intenta ocultar. Colgó sin esperar respuesta. Esa misma tarde, un sobre sin remitente apareció bajo la puerta del apartamento. Dentro había fotografías. Imágenes tomadas desde lejos. Lucía llevando a los niños a la escuela, Alejandro saliendo del edificio. Una advertencia muda. Lucía palideció al verlas. Esto ya es demasiado. Alejandro sintió la vieja ira, fría y calculada, emerger desde lo más profundo. Quieren asustarnos. ¿Y si lo logran?, susurró ella. Él tomó las fotos y las observó con atención profesional. Si intentan tocarlos, cruzarán una línea que ni siquiera mi padre podrá controlar. Esa noche, contactó a un exjefe de seguridad de la empresa que aún le debía lealtad personal. Reforzaron discretamente la vigilancia alrededor del edificio y de la escuela. No se lo dijo todo a Lucía, pero le aseguró que estarían protegidos. Sin embargo, la tensión comenzó a filtrarse en la rutina.
Mateo preguntaba por qué había señores nuevos cerca del parque. Sofía se despertó 2 veces en la noche. Alejandro comprendió que el conflicto externo estaba invadiendo el espacio que tanto había querido preservar. Una madrugada, incapaz de dormir, salió al balcón. La ciudad estaba en silencio relativo. Lucía se unió a él, envuelta en una manta. No quiero que su infancia esté marcada por esta guerra, dijo. Yo tampoco. Ella lo miró fijamente. Entonces tal vez debamos considerar irnos. No huir, elegir otro lugar. Alejandro contempló la idea con honestidad por primera vez. No como derrota, sino como estrategia. Si nos vamos, dijo lentamente, no será porque nos empujaron. Será porque decidimos empezar algo nuevo. Lucía asintió. Un lugar donde no seas el Santillán. Solo Alejandro. El teléfono vibró otra vez en la mesa del interior. Ambos se tensaron. Alejandro entró y miró la pantalla. No era Rodrigo. No era su padre. Era Valeria. El mensaje era breve. Tu padre sufrió un colapso. Hospital Central. Rodrigo está solo. Alejandro sintió como el pasado, que creía haber dejado atrás, volvía a extender la mano con fuerza inesperada mientras Lucía lo observaba desde la puerta. Consciente de que esa llamada no solo hablaba de salud sino de decisiones que podrían cambiarlo todo justo cuando él levantaba la vista hacia ella y comprendía que el siguiente paso no afectaría solo a un imperio sino al frágil equilibrio que habían comenzado a construir y que ahora pendía de un hilo invisible que estaba a punto de tensarse. Hasta el límite. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos, con el teléfono aún en la mano. El Hospital Central. Su padre. Un colapso. Lucía no preguntó nada esta vez. Solo lo miró con esa mezcla de temor y comprensión que había aprendido a reconocer. Ve, dijo finalmente. No por ellos. Por ti. El trayecto al hospital fue un viaje a través de todas las versiones de sí mismo que había sido, el hijo obediente, el heredero ambicioso, el hombre expulsado, el que había elegido empezar de nuevo. Cada semáforo parecía un juicio suspendido en rojo. Cuando llegó, el pasillo del área privada estaba casi vacío. Rodrigo estaba sentado, inclinado hacia adelante, los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas. Por primera vez, no parecía el estratega impecable, sino un hijo. Levantó la vista al escuchar los pasos. No pensé que vendrías. Yo tampoco, respondió Alejandro. El silencio entre ambos ya no era hostil, era pesado, vulnerable. Fue un infarto leve, dijo Rodrigo con voz baja. Los médicos dicen que se recuperará, pero, tragó saliva, no es invencible. Alejandro asintió. Durante toda su vida, su padre había sido una figura casi mítica, inquebrantable. Verlo reducido a un cuerpo conectado a monitores cambiaría algo para siempre. Minutos después, le permitieron entrar. Don Ernesto Santillán yacía en la cama, más pequeño de lo que Alejandro recordaba. El sonido regular del monitor cardíaco marcaba el ritmo de una realidad que ningún balance financiero podía controlar. Los ojos de su padre se abrieron lentamente. «¿Viniste?», murmuró, sorprendido. Sí. Hubo un largo silencio. No uno incómodo, sino uno lleno de todo lo que nunca habían dicho. «Escuché lo que hiciste», dijo finalmente su padre. «El consejo me lo explicó». Alejandro no respondió. Cancelaron la adquisición. Rodrigo está furioso. Los accionistas, divididos. Una leve sombra de sonrisa cruzó el rostro cansado del patriarca. Siempre fuiste el más terco. Siempre creí que era el más decepcionante. Los ojos de su padre se humedecieron apenas, algo que Alejandro jamás había presenciado. Un hombre no se mide por su capacidad de engendrar, dijo con voz débil. Me tomó demasiado tiempo entenderlo. Las palabras cayeron como una llave en una cerradura oxidada. Alejandro sintió que algo dentro de él, una herida antigua, comenzaba a cerrarse. «Me echaste por eso», susurró. «Te eché porque tuve miedo», admitió su padre. «Miedo de que el imperio terminara conmigo. Miedo de que todo lo que construí se diluyera. Confundí legado con sangre». El monitor siguió marcando su ritmo constante. «Hay otras formas de legado», dijo Alejandro con firmeza. Su padre lo observó con atención. «Lo sé ahora». No fue una reconciliación perfecta. No hubo abrazos dramáticos ni promesas grandilocuentes. Pero hubo verdad. Y eso bastaba. Al salir de la habitación, Rodrigo lo esperaba. «¿Qué te dijo?», preguntó con desconfianza. «Que el mundo no gira alrededor de nuestro apellido». Rodrigo soltó una risa amarga.
Hablas como si ya no fueras parte. Alejandro lo miró fijamente. Tal vez nunca lo fui de la forma que ustedes querían. Rodrigo guardó silencio. El consejo quiere que regreses, añadió al fin. No como heredero. Como socio estratégico independiente. Necesitan tu credibilidad. Alejandro sintió el peso de la propuesta. Poder, influencia, recursos ilimitados. Pensó en el dibujo de la casa con techo rojo. No volveré a vivir para sostener un nombre, respondió. Pero puedo colaborar, siempre que las reglas cambien. ¿Qué reglas? Transparencia real. Inversiones éticas. Y cero interferencias en mi vida personal. Rodrigo lo estudió como si evaluara un contrato complejo. Padre aceptará. Entonces no será una derrota para nadie, dijo Alejandro. Será una evolución. Cuando regresó al apartamento, la luz del atardecer teñía las paredes de dorado. Lucía abrió la puerta antes de que tocara. ¿Esta? Se recuperará. Ella dejó escapar el aire. Los gemelos corrieron hacia él. ¿Todo está arreglado? Preguntó Sofía. Alejandro sonrió. No todo. Pero lo importante, sí. Esa noche, sentados los cuatro en el suelo del salón, Alejandro extendió el dibujo de la casa con techo rojo. Quiero proponer algo, dijo. Lucía lo miró con cautela. ¿Qué? No jurimos. Pero tampoco viviremos a la sombra de nada. Abriré una nueva empresa. Pequeña al principio. Enfocada en proyectos sociales, educación, innovación accesible. Ustedes serán parte desde el inicio. Mateo abrió los ojos. Yo también. Especialmente tú. Sofía levantó la mano con solemnidad. Yo quiero pintar la oficina. Lucía rió por primera vez en días. ¿Y dónde será esa oficina? Alejandro la miró. Donde decidamos construir nuestro hogar. Semanas después, las noticias financieras hablaban de una transformación en el holding Santillán. Nuevas políticas, auditorías externas, proyectos con impacto social. El apellido seguía siendo poderoso, pero ya no intocable. Sin embargo, lo más importante no aparecía en los titulares. Era el pequeño local renovado en un barrio luminoso, con paredes blancas y dibujos infantiles enmarcados. Era la primera reunión de un equipo diverso, convocado no por miedo ni ambición ciega, sino por propósito. Era Alejandro firmando el acta constitutiva de su nueva empresa sin utilizar el apellido completo, solo su nombre. Era Lucía organizando un rincón de juegos en la oficina. Era Mateo explicando con entusiasmo un prototipo escolar. Era Sofía pintando un techo rojo en un mural que decía, aquí empieza todo. Un día, mientras cerraban la oficina al atardecer, Alejandro recibió un mensaje de su padre. Estoy orgulloso de ti. No necesitó más. Se agachó para ayudar a los gemelos a recoger sus cosas. Lucía se acercó y entrelazó su mano con la de él. ¿Te arrepientes de algo? Preguntó ella suavemente. Alejandro miró a su alrededor, el espacio modesto, las risas, la posibilidad vibrante de un futuro construido con elección y no con imposición. Solo de no haber entendido antes que la verdadera riqueza no se hereda, se crea. Afuera, la ciudad seguía brillando con la misma intensidad de siempre. Imperios subirían y caerían. Apellidos ganarían y perderían prestigio. Pero dentro de aquel pequeño espacio con techo rojo pintado en la pared, un hombre que alguna vez fue expulsado por no poder tener hijos había descubierto que la paternidad no nace de la sangre, sino del compromiso. Que el legado no es un apellido grabado en acero, sino la huella que dejas en las vidas que eliges proteger. Y mientras las luces se apagaban y salían juntos a la noche tibia, Alejandro comprendió que no había sido echado de su hogar, había sido empujado hacia su destino, hacia una familia que no lo necesitaba perfecto ni fértil, sino presente, hacia un futuro donde el amor no era una obligación genética sino una decisión diaria, y donde, por primera vez, el hombre detrás del apellido caminaba libre, completo y verdaderamente invencible.